Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos un invitado de lujo, al doctor Henry Herrera. Bienvenido. Muchas gracias, hermana, por lo de lujo. Es un gran gusto estar con toda la teleaudiencia y realmente venir a este lugar a hablar de las maravillas de lo que el Señor hace en cada uno de nosotros, y vamos a hacer un análisis de la palabra acerca de lo que es la envidia. Este programa tiene como tema la envidia. Sé que será muy interesante para ustedes. Demos comienzo presentando a nuestra anfitriona, a Dorita. Bienvenida. Gracias, Jenny, y muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Hacemos un saludo, pero muy extensivo, a todas aquellas personas que nos ven fuera del país. Que Dios los bendiga a ustedes. Y en esta ocasión vamos a hablar, como decía Jenny, sobre la envidia. La envidia, pero la vamos a analizar ahora desde el punto de vista de quien sufre las consecuencias de otras personas que guardan esa actitud envidiosa. Y le vamos a preguntar al doctor Herrera, ¿cómo define la envidia? Antes que nada, gracias, Dorita, por esta invitación a este bonito programa. Gracias. La envidia viene del latín invidia, y es cuando nosotros queremos lo que los demás tienen y nos enojamos porque no lo tenemos. Y eso manifiesta una falta de relacionamiento con el Señor, y saber que el Señor solo tiene pensamientos de bien para cada uno de nosotros, y de que todos tenemos un espacio, un lugar donde el Señor nos va a bendecir. Sí, es cierto. Cuando tenemos el conocimiento verdadero de quién es Dios para el ser humano, un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios perdonador, Dios salvador, entonces sí podemos nosotros diluir o deshacernos de todo egoísmo, porque si analizamos causas de la envidia, podría ser el egoísmo. Sí. Una actitud egoísta, por ejemplo, que todo lo quiere para sí, los éxitos para sí, entonces va produciendo un malestar al ver que otro es bendecido o prosperado. Podríamos entonces decir que la envidia es como una úlcera, podemos hacer ese símil, sí, que es una úlcera que carcome el alma, que carcome todos esos buenos deseos que una persona podría tener para su prójimo. Sí, es que el Señor es tan sabio en su palabra, ¿verdad? Que lo que dijo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Lo puso en primer lugar, Sí. ¿verdad? Sí. Luego, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con solo esos dos versículos, si le pidiéramos al Señor que sean aplicados en nuestra vida, estaríamos hablando de una situación en la cual nosotros no tuviéramos esa úlcera. Exactamente. Que va perforando el alma, la va dañando, y que no nos da paz, nos da intranquilidad. Si nos damos cuenta, la envidia a través de todos los tiempos ha sido causal de todas las desgracias. Así es. Sí, bueno, si lo vemos desde el punto de vista histórico, hablando de historia nacional, ¿cuántas personas en los años de guerra de aquí en El Salvador murieron a causa de que alguien por tener envidia contra ellos
los acusaban de lo que no era. ¿Y cuántos murieron a causa de envidia? Conozco varios casos, hermano. Podríamos mencionar uno, tal vez Sí. sin decir nombres, pero... Sí, uno de un familiar mío que tenía una granja. Lo acusaron de que estaba ayudando a un determinado grupo porque tenía una vecina que él tenía transporte y la vecina no le gustaba porque a él lo llegaban a buscar y eso generó un malestar y acabó siendo martirizado, ¿verdad? Por una mala información. Imagínense. Sí, yo conocí casos también de algunos jóvenes cristianos muy inocentes, que por envidia igualmente un vecino los mal informó, los calumnió, porque no era cierto lo que dijo correcto. de ellos, y vaya, un día los detuvieron. Y así suceden cosas a causa de la envidia. Podemos nosotros ir a las Sagradas Escrituras y encontrar casos de gente que fue por causa de envidia dañando a su prójimo. Y entre ellos tenemos a líderes como los fariseos, Henry. Mira, el caso de los fariseos, los escribas, los ancianos. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Ellos le tenían envidia al Señor. El Señor sanaba, realizaba milagros. No podía, miren, si hay alguna semejanza con algo que les pasa en sus trabajos, es normal. Donde está el ser humano, un ser humano que no tiene una relación con el Señor, se dan estas situaciones. Y el ser humano realmente tiene que estar constantemente renovándose cada día. Por eso el Señor dice, son nuevas sus misericordias todas las mañanas. Ese es un lápiz que tiene un borrador, Dorita, donde el Señor nos está diciendo todas las mañanas, ahorita vamos a comenzar. Si el día de ayer fallaste, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva este día y vamos a hacer las cosas como deben de ser hechas. Exactamente. Y eso es. Y si hablamos sobre los fariseos, ¿de qué lo acusaron al Señor? Primero lo llevaron a donde Caifás Sí. y lo encaminaron hacia Poncio Pilatos. Pero ¿cuál fue la acusación? Bueno, al Señor lo acusaron de blasfemo, lo acusaron que en nombre de Belcebú sanaba, que hacía milagros así. Increíble. ¿no? Increíble, o sea... Lo acusaron de sedición, de que estaba queriendo un reino terrenal cuando el reino de él era un reino espiritual, ¿verdad? Esa fue la acusación. Y lo llevaron y lo injuriaron, lo golpearon. Estas pasiones, la carcoma, ¿verdad? La úlcera que se produce en el alma y que no nos deja ver nada bueno en el prójimo, es contrario a todo el mandato del Señor. Y es que viendo lo bueno del prójimo, ese es el problema de la envidia, que ve las bondades, las virtudes del prójimo, mas sin embargo la envidia hace que la persona tenga malos sentimientos y opaca con su lengua, con sus hechos, opaca las virtudes del prójimo. Sí. Es lo que hicieron los fariseos que estábamos mencionando, que llegaron al punto de crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero ese era un plan, ¿verdad? El Señor decía, Claro. es necesario que yo muera en esta situación. Pero ¿y nosotros como creyentes qué armas vamos a tener para no tener o para combatir esos sentimientos de la envidia? Confiar plenamente en el Dios todopoderoso que tenemos. Y en el día a día, comenzar el día hablando con Él, seguir el día hablando. La Escritura dice, orando sin cesar. Sin cesar. Y en la noche, pasó algo en el día que no nos gustó. En la noche, digámosle al Señor, Señor, este día pasó esta y esta y esta situación. No tratemos nosotros de arreglar el día a día, de arreglárselo a Dios, porque nosotros no tenemos el conocimiento ni el poder que tiene Dios. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, presentémoselo al Señor. Pero tenemos acceso. Exactamente. Porque este es lo lindo, que cuando tenemos el conocimiento de Dios, nosotros tenemos acceso
al poder de Dios en el sentido que si invocamos su nombre, si nosotros decidimos tomar una actitud humilde, humillarnos delante de Dios, no depender de nuestra propia jactancia o vanidad, de lo que tenemos, lo que somos, entonces vamos a entender que ese poder de Dios puede ser invocado a través del nombre de Jesucristo y que podemos nosotros accesar a sus bendiciones, sobre todo al perdón de nuestros pecados, luego a las bendiciones de Él para nosotros, así como se las da a gente que admiramos. Sí. Pero otra cosa tan importante es también el cuidado que debemos de tener respecto a no ser nosotros cautivados por la envidia, porque la envidia vuelve irracionales a cualquier persona que lo padece. Se pierde el sentido de lo que es la perspectiva. Exactamente, porque y los fariseos, por ejemplo, ellos tuvieron una actitud tan irracional, porque al punto de confesar algo, Henry, que declararon maldición sobre su propia descendencia. ¿Y qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo acerca de ellos? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hay una gran diferencia, ¿no? Claro. Entre estar en el conocimiento del Señor, porque la envidia viene cuando no estamos en sintonía con Dios. Por supuesto. Nos volvemos simples religiosos. Tal vez nos podría hablar algo de la religiosidad, Por hermana. supuesto, porque la religión ciega. Sí. En este caso de los fariseos, ¿qué es lo que dijeron? Que su sangre caiga sobre nuestros hijos. Estaban ciegos. Tremendo. Porque la religiosidad había opacado la visión de ellos, que no vieron la deidad de Cristo. No vieron que Él era 100% hombre manifestado a los hombres, pero 100% Dios dado a la humanidad para que Él fuera el medio de salvación para todo aquel que en Él crea. Y eso es lo que hace la religiosidad. La religiosidad nos ata, nos liga, nos esclaviza a dogmas humanos, nos esclaviza, como en este caso del tema, a sentimientos perversos que pueden llevar a la persona hasta ser el causante intelectual, tal vez no el hechor, pero pueden llegar a ser causantes intelectuales del asesinato de alguien o de familias. Puede ser causante también la envidia, lo puede conducir a un acusador injusto, como hacían con Jesús, lo acusaban de lo que no era. ¿Cuántas personas inocentes habrá en las cárceles porque alguien envidioso les calumnió y están ahí pagando una condena que no deben? Qué terrible. Eso es terrible. Y esto me trae a la memoria el caso de Caín y Abel, hermano. Que Caín le tuvo envidia porque a su Dios, propio hermano. A su propio hermano. Su hermano ni percibió probablemente nada. Sí. Y sin embargo lo asesinó. Sí, bueno, tenemos también otro ejemplo bíblico, como es el clásico ejemplo de José con sus hermanos. Ese es uno de los más impactantes ejemplos en la Escritura, hermano. Sí, que sus propios hermanos le tuvieron envidia. Quiera Dios que en nuestras familias haya personas que se levanten a buscar el conocimiento de Dios y ayudar a sus seres queridos, para que con el conocimiento de Dios, con el arrepentimiento de pecado, haya un nuevo renacer en las vidas de cada miembro de la familia, haya como esa liberación, libertad de todo esa úlcera, llamémosle, sí, que es la envidia en el alma de las personas. Y decimos el alma porque en el alma está
radica en las emociones, Claro. radica la voluntad, los pensamientos, pero también cuando esa envidia llega a gobernar a tal punto a una persona que llega también a afectar el área del espíritu de todo ser humano, ¿verdad? Entonces es importante combatir la envidia, no solo porque algunos la sufrimos el efecto de la envidia de otros, sino también por los que poseen esa esclavitud de lo que es la envidia. Ahora, la envidia se puede dar, Henry, no solo en ambientes eclesiásticos, sino se podrá dar en la política también, la envidia. En todos lados se da la envidia. No nos gusta lo que los demás hacen. No nos gusta. El Señor nos manda a reflexionar sobre estas situaciones. Por eso Él dejó, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos, Dorita, a una situación en la cual nosotros tenemos que tener un acercamiento con el Señor? Al Señor le gusta que nosotros entremos en como cuando un hijo nuestro nos habla a cada momento y nos está, papá, ¿y qué tal? ¿Puedes ir a tomarte un café conmigo hoy en la mañana? Yo tengo una hija que me habla el día entero y me está preguntando cosas. ¿Usted cree que uno como padre no se siente complacido? Por supuesto. Que el hijo se esté comunicando. Y que quiera tomarse Claro. Y tener esa comunión, ¿verdad? Del día a día. De estar con los de estar padres. expresando sus necesidades. Yo me subo en el carro y si yo veo pasar a Dorita, yo, Señor, bendícela, no sé qué problema lleva. Ese es el Dios, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que conversemos con Él el día a día de cada uno de nuestros problemas, nuestras necesidades, lo que nos aqueja. Cuando entendemos que Dios solo tiene pensamientos de bien hacia sus hijos y hacia nosotros, entendemos que ahí hay algo, ahí hay algo especial. Y entonces sabemos nosotros que somos algo especial para Dios. Y que Él no va a tener pensamientos, ¿por qué me voy a tener que afligir? ¿Por qué está bendiciendo al hermano? Si en su palabra nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él no nos va a dejar sin lo necesario. Claro, y eso que hablaba Henry es exactamente una buena actitud, es una actitud que puede servir como un antídoto contra la envidia para quien lo sufre. En lugar de desearle mal al prójimo, bendecirlo, desearle bendición, orar por ellos. O sea, tanto el que sufre, el que padece de la envidia, como el que sufre las consecuencias de la actitud envidiosa de otro, podemos comenzar a orar por el otro, a declarar, a pedirle a Dios que bendiga a ese prójimo. A ver lo bueno y a buscar, ¿por qué no? Si se puede, un compañerismo, ¿verdad? Un compañerismo, un compartir con el otro. Pero retomemos la pregunta que le hacía Henry. ¿La envidia puede corroer a gobernantes también? Claro que sí. Tenemos ejemplos bíblicos si quieres citar algún ejemplo bíblico de personas reyes que sufrieron envidia. ¿Qué pasó cuando Jesucristo nació? Exactamente. ¿Qué pasó? Bueno, la persecución, la matanza de los niños. Ahí vemos un caso típico, ¿verdad? De envidia. ¿Qué pasó con los fariseos? Ellos tenían un poder político también. Claro. Ellos se sintieron mal. Jesucristo agarraba saliva. ¿Qué representaba la saliva? La inmundicia, imagínense. Agarraba lodo, saliva y recobraban la vista. ¿Qué mayor milagro que ese no podían haber visto? Sí. ¿Se identifica usted con esto? En los trabajos pasa lo mismo, hermana Dorita. Está haciendo las personas lo correcto, un buen trabajo, pero solo miran, si a usted le está pasando esto, solo miran sus defectos. No se preocupe, háblelo con el Señor. El Señor nos escucha y Él tiene solución para el problema que sea.
Él la tiene. Así es. Así es. Bueno, también sería bueno mencionar a alguien que estaba en el reinado, en un gobierno, pero también a una mujer como Atalía, también, que fue envidiosa, actuó con envidia. En fin, hay muchas, a Jezabel también. Sí. La envidia puede también impulsar a la gente a usurpar en un lugar de trabajo o en un lugar de ambiente eclesiástico igualmente. Donde sea. Pues donde sea puede conducirle Sí. a que usurpe el lugar en el que Dios ha puesto a otro, Exactamente. ¿verdad? Entonces es necesario reflexionar. Sí. Es que esto Sí, también es ajá. un paso de obediencia. Cuando el Señor y la obediencia, la obediencia lastimosamente fue lo que más se nos, valga la expresión, se nos lastimó. Porque ¿qué es lo que pasa con un jugador de fútbol? ¿Qué es lo que más le lastiman? Le lastiman sus piernas, sus pantorrillas, sí, su le lastiman rodilla. su rodilla. Y entonces, ¿de dónde andan más golpeados todos los días? De esa zona. ¿Dónde nos golpeamos más nosotros? Nos golpeamos más en la espiritualidad y en la obediencia. Por eso nos cuesta tanto obedecer, Sí. porque esa fue la parte que más se nos dañó. Y por eso es que a todo nivel vemos que hay problemas de obediencia. Bueno, si hablamos bíblicamente, Satanás también quiso ser igual a Dios. Qué buen ejemplo. ¿Verdad? ese. Esa es Excelente la envidia, ejemplo. querer la posición del otro, como Sí. aunque estamos hablando de cargos, de asuntos laborales o eclesiásticos, como decía, es que no hay que andar deseando el puesto del otro. Y manifiestas Y que- son las obras de la carne, hermana Doris. Que exactamente. Y ahí viene todo eso. Y ¿verdad? la envidia hace eso, puede causar daños también en una organización, puede causar daños aún en una línea jerárquica que hay que respetar precisamente por el irrespeto, por la Pero falta no de solo eso, sumisión a la trae autoridad. consecuencias de pecado. Exactamente. Las consecuencias de pecado son gravísimas. Un acto que uno realiza en donde uno no tiene en cuenta a Dios va a tener una consecuencia de pecado. Y las consecuencias de pecado abarcan a los hijos, a toda la familia Sí. y a los demás. Sí. Y es algo grave. Entonces, todo este tipo de accionamiento desde el comienzo de los tiempos provocó problemas gravísimos. La envidia ha sido gravísima. Estaba hablando usted del caso de Satanás. Sí, que por Es el envidia caso envidió por la excelencia. posición de Dios, todo. Pero quisiera dejarles antes, hay un versículo antes que termine el programa. Quiero que, si usted tiene su Biblia, puede buscar en el libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, el capítulo 4, versículo 4. Habla respecto a la envidia en relación a los asuntos laborales, como decíamos. Pero dice la Escritura: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Verdaderamente, si usted está haciendo un buen trabajo y está sufriendo la envidia aún de un jefe que siente amenazado que por su buen trabajo lo van a ascender a usted, o de compañeros que por envidia de la excelencia de su trabajo pueden ir y le mueven documentos, le esconden documentos, porque todo esto se da en lugares laborales, y le esconden tal vez un documento para que cuando el jefe se lo pida usted no lo encuentra. Yo le digo, levántese en ánimo y tenga fe en Dios, rinda su vida a Cristo, clame a Cristo, siga haciendo en forma excelente su trabajo, siga haciendo su trabajo con esa diligencia, sea una persona diligente, no desanime, levante su ánimo, pero rinda su vida a Dios.
es necesario acudir a Él para que podamos nosotros sobreponernos a toda situación provocada contra nosotros a causa de la envidia. Esto es terrible. Yo hubiera querido que hiciéramos 2 programas sobre este tema, sí, porque esto es bien tremendo. La envidia puede conducir a la persona a la más terrible desesperación o depresión, porque a veces los envidiosos adquieren tanto poder con sus lenguas detractoras que terminan rechazando a la persona que está sufriendo la envidia. Pero en esta hora le digo, créale a Dios, deposite su necesidad en las manos de Dios y espere en Él. Dios puede levantarlo a usted, librarlo, proveerle un nuevo trabajo. Órele al Señor, que Dios va a cambiar su situación. Dios puede cambiarlo. Hay un consejito, y lo voy a tomar de Henry, que lo había dicho. ¿Qué consejo le podemos dar a alguien que tal vez está sintiendo envidia por otro? No esté viendo la prosperidad de otro. No esté viendo que al otro Dios le sanó al hijo y a usted no. Vea a Dios. Es que dijo Cristo, mírenme a mí, ¿verdad, Henry? Así es. No mires ni a diestra. Aquí tenemos un seguro, sí, hermana. El seguro nos lo ha dejado el Señor cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Sí. Al Señor le gusta ocupar el primer lugar en nuestros corazones, hermanos. Si a Él lo tenemos en primer lugar en nuestro corazón, va a ser muy difícil que el enemigo pueda ganar esa posición. Por eso Él puso eso primero. Y como ya sabía que todos íbamos a tener problemas, porque donde está el hombre es el común denominador de los problemas, y el segundo mandamiento del Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si sabemos que Dios solo tiene pensamientos de bien para sus hijos, ¿cómo no vamos a saber que al alegrarnos por los hijos de Él, por los cuales Él entregó la vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre por cada uno de nosotros, por usted, por mí, por Dorita, por todos, derramó la sangre del Señor? ¿Cómo no nos vamos a pegar a todas estas verdades fundamentales de Dios? ¿Quiere decir, Henry, que Dios es suficiente? Claro, hermana, es suficiente. Dios es suficiente, tanto que Él dijo, no mires ni a diestra ni a siniestra, sino exactamente, mírenme a mí. Pon tu mirada en Cristo y Dios te dará esa bendición que tú anhelas. Que Dios lo bendiga y hasta el próximo programa. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué no aceptas a Jesucristo en tu corazón? Él te ayudará a poder superar esta situación tan difícil en la que tú estás envuelto de la envidia. Repita después de mí, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y me arrepiento. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, cargando en esa cruz todos mis pecados, y resucitaste al tercer día. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, porque yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Si tú hiciste esa oración, ten la seguridad que vas a poder superar esta situación que ha aquejado tu alma. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.